Bien, ahora vamos a calcular el campo eléctrico creado por un anillo de carga. Y este es un anillo de radio R como el que se muestra, que tiene carga distribuida uniformemente en su superficie. Para calcular el campo eléctrico en un punto P, vamos a poner el punto P por aquí, y es un punto a lo largo del eje del anillo, que está a una distancia X desde el centro. Para poder calcular el campo de todo el anillo, empezamos con un fragmento pequeño, tan pequeñito que la cantidad de carga que va a haber va a ser de Q, un diferencial, y el tamaño, la longitud de este fragmento es tan pequeñito que lo vamos a llamar dl y puede ser considerado como una carga puntual. Y para una carga puntual sabemos que el campo eléctrico está dirigido a lo largo de una línea que conecta la carga con el punto. Así que el campo eléctrico en este caso se va a ver si las cargas son positivas, se va a ver de esta manera. Ese campo eléctrico, que es creado por una carga de Q, podemos llamarlo, para ser consistentes, de E. Y el campo total va a ser la suma del campo creado por todos los pequeños fragmentos que componen el anillo. Tienes que sumar todas las contribuciones. Y cuando sumas, vas a darte cuenta que existen dos fragmentos que son simétricos con respecto al eje, un par de fragmentos, de tal manera que el campo eléctrico de este otro fragmento, que va a lo largo de la línea que conecta la carga y el punto, tiene un campo eléctrico en esta dirección. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando sumas estos dos vectores, tienes que pensar en términos de componentes. Y la componente de un campo, por ejemplo, el que va hacia la derecha y hacia arriba, y la componente del otro campo, la que va hacia la derecha y hacia abajo, las componentes verticales, al ser simétrico, tienen el mismo valor y se cancelan. Así que vamos a poner esta componente y esta componente, cuando las sumas como vectores, se anulan, se convierten en cero. Las únicas componentes que van a sobrevivir son las componentes horizontales. Así que en el caso de este campo eléctrico podemos concentrarnos solamente en las componentes horizontales. Voy a dibujar ambas por completitud, pero nos interesa solamente esta componente de E sub X y sumar todas las componentes de E sub X de los diferentes fragmentos. Es decir, el campo total, lo pongo aquí en otro color, el campo total va a tener una magnitud que va a estar dada por la integral de la diferencial en X, esta componente. Y esa componente se puede escribir como la magnitud del campo, que es esta hipotenusa, multiplicado por el coseno del ángulo. Este ángulo es importante notar aquí que es un ángulo que tiene un valor constante. Para cualquier fragmento que tú elijas, ¿verdad? Cualquier fragmento, el ángulo va a tener el mismo valor. Recuerda que esto es un sistema en 3 dimensiones y se ve más o menos como un cono. De tal manera que ese ángulo es el mismo independientemente de qué fragmento estemos hablando. El coseno del ángulo, ¿verdad? Vamos a verificar ahora en este triángulo. Miren, este triángulo, coseno es el cateto adyacente, es decir, X, dividido entre la hipotenusa. Así que hay que escribir esa hipotenusa, esa distancia que nosotros tenemos aquí. Vamos a ponerle R minúscula. Y esto es raíz cuadrada de X cuadrado más R cuadrado, ¿verdad? Teorema de Pitágoras. Voy a ponerle la raíz cuadrada como un exponente a la 1/2. Un exponente 1/2 significa raíz cuadrada. Así que cuando estemos calculando esta expresión, vamos a recordar
Este campo era debido a esta carga de Q, que era una carga puntual, y lo puedes escribir entonces como K por la carga de Q sobre la distancia R cuadrado, multiplicado por el coseno. Y el coseno, dijimos que era X sobre R, ¿verdad? Adyacente sobre hipotenusa. Así que yo tengo un sistema donde tengo que integrar K, voy a poner X al frente, X es un valor fijo, voy a terminar con R a la 3 de Q. Y R, nuevamente, debido a que esto es un cono, ¿verdad? Que se forma cuando considero todos los fragmentos, las diferentes líneas, voy a formar un cono. R es un valor constante. Así que todo esto sale de la integral. Yo voy a tener simplemente K por X sobre R a la 3 integral de dq. Estamos casi listos para hacer esta integración. Recuerda que tenemos que integrar a lo largo de donde está la carga, es decir, a lo largo de la circunferencia. ¿Okay? Y para conectar la carga con esa circunferencia, esa longitud, tenemos que recurrir a la densidad de carga. Como este es un sistema lineal, vamos a decir que la densidad de carga lambda se puede escribir como dq sobre dl. ¿Verdad? Y recuerda, esta proporción se mantiene para cualquier fragmento, incluso la carga total y la longitud total. Pero por ahora nos interesa esta parte. ¿Por qué? Porque es una distribución uniforme y lambda es constante. Así que cuando escribes dq, reorganizas, multiplicas dl en ambos lados, vas a tener lambda dl. Recuerda, L es una variable curva, ¿verdad? Va cambiando de dirección, pero va a lo largo de la circunferencia. Así que vamos a ponerlo por aquí. Nuestra integral quedaría K X sobre R a la 3, integral de lambda de L. Lambda es una constante, también sale de la integral. Así que vas a tener Kx, está bonito, K por X, lambda, la densidad de carga, sobre R a la 3, vamos a poner R, recuerda R es X cuadrado más R cuadrado a la 1 medio, lo elevas a la 3, te va a quedar X cuadrado más R cuadrado, en vez de 1 medio, pues te va a quedar a 3 medios. Y vamos a integrar de L, la longitud completa del anillo. Y la longitud completa nos da la circunferencia. ¿Verdad? Esta longitud total es la circunferencia. Así que tú vas a tener una expresión K, X, lambda, que más vamos a tener 2pi por el radio. Esa es la circunferencia o la longitud. Voy a ponerla como longitud por ahora, pero recuerda que longitud completa es 2pi por r. Y todo eso dividido entre la expresión que está a la 3 medios, así que voy a copiarla. Ponemos por aquí. ¿Por qué he escrito lambda L? ¿Por qué he mantenido L? Porque nuevamente puedo utilizar el hecho de que lambda es una constante. Así que cuando yo tenga Q sobre L, eso es igual a lambda. Mira, Q sobre L es igual a lambda. Por lo tanto, cuando multiplicas ambos lados por L, te das cuenta que lambda por L es la carga total. Esto es la carga total. Así que tu expresión para el campo ya finalmente, recuerda que el campo está en la dirección del eje, a lo largo del eje, ¿verdad? Que hemos llamado dirección X. El campo tiene una magnitud K por Q. Esta
son constantes. X también es un valor fijo, ¿verdad? Bueno, de la distancia a la que tú quieres calcularlo, dividido entre esa expresión. Voy a pegarla nuevamente por aquí. Ese es el campo. A veces vas a ver este campo escrito de forma un poquito distinta. Si, por ejemplo, el valor de K está escrito en función de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Es posible, recuerda. K a veces se va a escribir como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y vas a tener algunas variantes. ¿Sí? Pero es la idea central. Nuevamente, hemos calculado el campo de un anillo de carga a una distancia a lo largo del eje del anillo y ves que el campo tiene una dependencia x sobre x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Puedes ver casos donde x se vuelve muy grande, ¿verdad? Si estamos calculando muy lejos del anillo, entonces x cuadrado más r cuadrado, si x es muy grande, este valor no va a afectar mucho y vas a tener x cuadrado a la 3 medios y eso significa x a la 3. Por lo tanto, déjame escribirlo por acá. Voy a poner lejos del centro, pero recuerda que estamos en el eje, a lo largo del eje, lejos del centro, pero a lo largo del eje, el campo eléctrico te va a quedar K por Q y tenías X arriba y X a la 3 abajo, así que te va a quedar X a la 2. Así que tiene el campo eléctrico que se parece al de una carga puntual. ¿Okay? Para terminar, déjame decirte que este es el campo eléctrico nuevamente a lo largo del eje. Si vemos el campo en otro punto, fíjate, este es un sistema de 3 dimensiones, no sé si se aprecia acá la línea de campo, a lo largo del eje tiene un valor, vamos a poner las flechas, y vamos a ponerlo positivo porque ahora está negativo allí. A lo largo del eje sería esta, pero en cualquier otro punto la dirección cambia. La dirección ya tiene una pequeña diagonal, ¿verdad? Una inclinación. Y tal vez con las líneas de campo se pueda visualizar un poquito más. Esto va también cambiando un poquito si el tamaño del anillo se hace muy pequeño o si estamos viéndolo desde muy lejos, se parece a una carga puntual. Conforme te acercas al anillo, vas a ver que las líneas de campo, ¿verdad?, tienen una curvatura que va cambiando dependiendo de dónde te encuentres.